Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias por aceptar esta invitación a este espacio de cambio de Michoacán. Es un espacio que nos permite pensar, que nos permite reflexionar con mucha libertad sobre la problemática que hoy vive Morelia, que hoy vive Michoacán, que hoy vive México. Yo me llamo Rafael Mendoza Castillo y soy analista del cambio de Michoacán. Y gracias Mario García por aceptar esta invitación. Gracias Juan José Tena por aceptar esta invitación. Gracias a ti. Y sí me gustaría que cada uno se presentara y ya luego iniciamos la discusión sobre la evaluación universal. Mario, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Agradecemos aquí al compañero Rafa que nos hizo favor de invitarnos a este programa. Nosotros somos parte de la Comisión de Gestión Educativa de la sección 18 del CENTE. Propiamente trabajamos en lo que es la Comisión de Educación y Cultura. En nosotros hay una subcomisión de la cual nosotros formamos parte, que es la subcomisión de escuelas. Hay varios programas que tiene la sección 18, pero prácticamente nosotros estamos con el equipo de trabajo en lo que tiene que ver con las escuelas en un proceso alternativo en todos los ámbitos de la cuestión educativa desarrollados desde la escuela y de la comunidad. Desde ahí estaremos hablando. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Gracias, Rafa, por la invitación. Yo soy Juan José Tena García, soy profesor de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la licenciatura en Derecho. También soy profesor del Instituto Tecnológico de Monterrey y soy abogado. Soy el coordinador de asesores del grupo parlamentario del PAN aquí en la legislatura local. A sus órdenes. Bienvenidos. Vamos entonces a iniciar nuestras reflexiones sobre un tema que resulta interesante y al mismo tiempo muy polémico, muy discutible, porque tiene varias aristas, varios posicionamientos, y se refiere a la evaluación universal. Para esto quisiera poner en contexto este problema. Hemos de recordar que en 1943 se fundó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Este sindicato nació, vamos a decirlo, corporativo, es decir, de alguna manera hubo una intencionalidad desde el poder político para aglutinar, para unificar a varias organizaciones sindicales que existían, más de 700 asociaciones de maestros, y entonces el poder, fíjense qué curioso, el poder consideró que debía existir una unidad. Y hemos de recordar también que desde 1949 a 1972 este sindicato corporativo fue manejado realmente por una persona, Jesús Robles Martínez, y a partir de 1972, estando como presidente Luis Echeverría Álvarez, apareció otra figura, Carlos Jongitud Barrios, que en 1972 asaltó con armas el Comité Ejecutivo Nacional del CENTE. A partir de ahí, Jongitud se apoderó del sindicato en alianza con el gobierno en turno hasta 1979. Y en 1989, estando como presidente Carlos Salinas de Gortari, impuso exactamente al Sindicato Nacional a Elbester Gordillo Morales. Y a partir de ahí hasta la fecha, esta señora ha venido manejando los asuntos del sindicato de una manera vertical, autoritaria, impidiendo efectivamente que la voluntad de los maestros dirijan el destino del sindicato. Y es a partir del 15 de mayo de 2008 que, estando como presidente Felipe Calderón Hinojosa, lleva a cabo una alianza por la calidad educativa
o por la calidad de la educación con el Ballester Gordillo Morales. Y es allí efectivamente donde se incluye una serie de líneas o de propuestas para mejorar, según ellos, al sistema educativo mexicano. Y es precisamente un punto interesante que hoy vamos a discutir, que se refiere a la evaluación universal. Hemos de recordar que efectivamente el sistema educativo está en una crisis muy profunda y que algunos investigadores de la educación le llaman una catástrofe silenciosa. Yo diría que más bien ruidosa, más que silenciosa, en donde efectivamente el grupo o camarilla que hoy comanda el Ballester Gordillo, pues ha impedido realmente una reforma, una transformación real al sistema educativo mexicano. Y esto efectivamente pues va en detrimento de la formación profunda que deben tener los niños y las niñas en México. Quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué tan relevante es hoy día y qué consecuencias puede traer el que, estando el sistema educativo en una desigualdad brutal, no hay una uniformidad en cuanto a la formación de niños y niñas y ni de escuelas? ¿Qué consecuencias puede traer el hecho de colocar un mecanismo como la evaluación para los maestros, evaluación para los estudiantes? ¿Esto resulta interesante para el sistema o es algo que de alguna manera es contraproducente? Yo quisiera escuchar su punto de vista sobre esto. No sé quién quisiera. Gracias. Mira, yo creo que de entrada toda evaluación forma parte de un proceso de mejora. O sea, en cualquier institución, en cualquier desarrollo, incluso personal, se nos exige a evaluarnos. A lo mejor la discusión la podemos tener en cómo se evalúa y el método de evaluación, pero la evaluación en sí, sin duda alguna, aporta para poder mejorar un proceso. Solo lo que se evalúa se puede mejorar, se puede reafirmar lo que se está haciendo adecuadamente. Entonces podremos discutir sobre los métodos de evaluación, sobre los programas de evaluación, sobre los tiempos de la evaluación, e incluso discernir si es conveniente una evaluación uniforme para todos o no. Sobre lo que acabas de mencionar, tal vez no sea lo más conveniente cortar con un rasero a todos los alumnos, porque las circunstancias socioeconómicas, culturales son distintas. Pero habrá que evaluarlos y habrá que adecuar esa evaluación a los alumnos, que por cierto, bueno, la prueba que se hace a los alumnos, la prueba enlace, pues se ha venido haciendo ya desde hace algunos años. Incluso aquí en Michoacán se ha realizado, entiendo que en el último año, 2011, se realizó en el 84% de las escuelas con 34,000 alumnos, y es interesante ver el desarrollo de los alumnos michoacanos, que esta prueba nos ha permitido darnos cuenta que han subido, o sea, que se ha mejorado la educación en Michoacán. Eso es un dato duro, eso es innegable. Fuera ahí podemos discutir otras cosas, pero nos permite precisamente darnos cuenta que en español, en capacidades de comprensión y lectura, que en matemáticas han subido, de estar en unos niveles muy bajos en comparación con otras entidades federativas, ya está en el promedio de las entidades federativas, está en la media de las entidades federativas. Entonces yo creo que precisamente esto le permite a las autoridades educativas, como al propio profesor que esté en el aula, ver si va por el camino correcto o no con sus alumnos, que en este caso concreto de Michoacán, habrá que decirlo, se está aparentemente yendo por el camino correcto, porque han subido los niveles educativos en comparación y con la misma prueba de otras entidades federativas. Respondiendo a tu pregunta y regresando, pues sí creo que es necesaria la evaluación en todo proceso, y podríamos discutir sobre los métodos de evaluación y las formas, pero sin duda es necesario. Y es importante lo que dices, pero también contemplas tú que existe una desigualdad de origen, sí, claro, social, claro, económica, cultural, claro. Y que por lo tanto aplicar
un instrumento como la prueba enlace de manera estandarizada, sí se cometerían algunas exclusiones, se cometerían discriminaciones, porque de origen hay esa desigualdad. Estoy de acuerdo que habría que hay desiguales, diría Platón, ¿no? Que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales para poder generar justicia. Sin embargo, por ejemplo, estoy checando los datos. En materia secundaria, en matemáticas, en esta última prueba enlace que se hizo 2011, la mejor evaluada fue la telesecundaria. Por encima de las escuelas particulares, los alumnos de telesecundaria salieron mucho mejor evaluados que las particulares, un poco ya por debajo la general, la secundaria general y las técnicas. En ese sentido se puede demostrar que el sistema público, en este caso el de telesecundaria, está haciendo un buen trabajo, y el resto de los sistemas, el general o la técnica e incluso los particulares, pues vale la pena revisar qué está haciendo la telesecundaria, que ha mejorado significativamente del 2008 al 2011 el nivel de sus alumnos en matemáticas. Para eso sirve la evaluación, para que podamos adecuar los modelos a cada contexto social, pero ver qué se está haciendo bien y poderlos adecuar. Creo que eso es importante. Mario. A nosotros nos gustaría iniciar contestando más bien la pregunta más de el cómo, el para qué evaluar. Porque es cierto, el acto educativo es un proceso y como tal debe de responde a intenciones muy claras, es decir, al modelo económico donde se está desarrollando, y lógico, hay una intencionalidad, el para qué educar. En esos términos nosotros hemos comentado hay una intencionalidad política, hay una intencionalidad ideológica en estos procesos. O sea, con muchas disculpas aquí del maestro Juan José, pero no es lo mismo hacer un proceso de educación desde el TEC de Monterrey que hablar, por ejemplo, de la Universidad de Michoacán o hablar de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay intencionalidades muy concretas. Nosotros como maestros estamos en contra no de la evaluación, estamos en contra de la certificación, porque los estándares que se están implementando ahora a partir de la Alianza por la Calidad de la Educación tienen intencionalidades muy concretas. Vayamos, un dato que sería necesario rescatar es como desde 1992-1993, cuando se firma el Acuerdo Nacional por la Modernización de la Educación Básica, precisamente con Carlos Salinas de Gortari y Elbester Gordillo, había una intencionalidad política de ir a la supuesta globalización de la economía, de ir a ser parte de este primer mundo. Pero esto obviamente llevaba una serie de intenciones tanto con el Banco Mundial como con la OCDE, que todavía tienen una serie de cartas de intenciones para México en función de los procesos económicos. Entonces, ahí hay una supeditación de nuestro país, de nuestro gobierno, de nuestra estructura a estas intencionalidades. Nosotros no estamos en contra de la evaluación, estamos en contra de los procesos de certificación. Y diríamos un dato porque conocemos, ¿por qué los muchachos de la telesecundaria salieron mejor? Bueno, los que conocen las escuelas telesecundarias saben que hay, la mayor parte de las escuelas no les funcionan ni las televisiones, no les funcionan ni los videos, que en ocasiones es con lo que han venido trabajando los compañeros, y ellos se supeditan exactamente a los cuadernos de ejercicios, que uno por grado, y entonces la habilidad que han desarrollado los muchachos a partir de contestar cuestionarios, porque son lo que contestan, esto le da ciertas posibilidades en el tipo de examen que presenta Evaluación Universal. Entonces, ahí pudiera estar un dato. La otra parte, refiriéndonos a la pregunta sobre cuáles serían las consecuencias de este tipo de evaluación o de este tipo de medidas que viene implementando la ACE. En primer lugar, una vez que supeditas el proceso educativo, que es tan diverso, al contestar las pruebas de bolitas, porque incluso los niños así las conocen, las pruebas de bolitas, porque hay que llenar A, B, C según la circunstancia, y entonces supeditar el proceso educativo a simplemente decir sí o no, o algunas respuestas que dan por ahí, es mucho más amplio el acto de conocer, el acto de educar, que en todo caso es ramificar esa posibilidad. No podemos
evaluar un niño la alegría con la que asiste al salón de clases. No podemos cuantificar las relaciones con las que finalmente establece en el salón de clases, en el medio escolar, mediante una prueba. Va teniendo elementos de carácter meramente conductual, cuando nada más se supedita este tipo de exámenes, porque el acto de conocer como un asunto de convivencia, como un asunto de interrelacionarte con todos los elementos que hay, esto difícilmente es medible. En estas pruebas estandarizadas que lo mueven a cerca de 25 o 30 estándares, es achicar el proceso del conocer del ser humano, y que en todo caso sí tenemos que ir a procesos de evaluación en términos de cómo valoramos lo que hicimos, hasta dónde nos permitió avanzar lo que planeamos. Yo creo que el acto de evaluación tiene que ver con eso, qué tanto de lo que planeamos pudimos lograr, y en función de eso, cómo damos el siguiente paso. Pero no solo eso, nosotros decimos que no puede estar supeditado a la prueba porque nada más se centra en el asunto del niño. Y el ser humano como tal es parte de una familia, es parte de una comunidad, y entonces decimos, el acto educativo debe de contemplar a todos los actores. Y en función de eso estaremos desarrollando procesos que efectivamente permitan valorar la participación de cada uno de ellos. Sentimos que las pruebas estandarizadas no son lo que puede resolver las cosas, porque ¿cuánto llevamos prácticamente desde la aplicación de estos exámenes? Ya llevamos cerca de 23 años en la aplicación de exámenes, y realmente no ha habido ese tan anunciado cambio del que se hace mención, y sí ha habido un achicamiento de los procesos educativos que se llevan al interior de las escuelas. Bueno, por lo que escucho, entonces significa que el concepto mismo de evaluación es un concepto que encierra una intención, tiene una valoración. No hay pues conceptos ni en el derecho, ni en general las ciencias sociales, que tengan una neutralidad. Y la obligación de nosotros es cómo descubrir, cómo quitar esa máscara de esa intencionalidad. Aparte, debemos de contemplar que un proceso de evaluación contempla 3 momentos importantes. Hay un momento de diagnóstico, que creo que es fundamental, y hay un momento que le llamamos formativo, y hay un tercer momento sumativo. Lo que nosotros vemos en esta intensidad de la evaluación universal se concentra en la parte sumativa, en la parte del número, un número absoluto, lo que llamamos nosotros la calificación. Y entonces allí hay una intención cuantitativa, es decir, me dedico a contemplar el resultado. Y este tipo de evaluación no contempla la parte formativa, es decir, ¿qué sucede en el cuerpo de un niño? Un conjunto de emociones, sentimientos, pero ¿qué sucede en la parte de la conciencia de los niños? Esto es interesante porque ahí está la parte simbólica, ahí están los lenguajes, y reducir efectivamente una evaluación al resultado, a lo cuantitativo, a lo sumativo, nos parece que es ignorar esta parte formativa. Ahora bien, ¿qué piensan ustedes en el hecho de que el actor fundamental, que es el maestro, que es el docente, los maestros, las maestras, no participen en la construcción de un modelo de evaluación y aparezca desde una alianza, desde el poder, ya sea sindical o gubernamental, la propuesta? Es decir, ¿dónde están los actores pensando este proceso de evaluación? Como dice Mario, es decir, no nos oponemos a evaluar, pero sí queremos ser partícipes de un proceso, de un planteamiento de evaluación. ¿Qué opinan al respecto? Sí, yo creo que primero, bueno, es bueno que hemos llegado a un primer consenso, ¿no? Que es necesario evaluar. En ese sentido, me parece que si bien es cierto que la prueba enlace, o en general la mayoría de las pruebas educativas se han remitido a lo formal, a este proceso sumatorio, pero sí se puede evaluar la otra parte,
O sea, habría que agregarlo tal vez, ¿no? Toda la parte de la inteligencia emocional del niño, que bueno, según los expertos tenemos hasta 7 inteligencias en ese sentido, y también se pueden evaluar, o sea, los especialistas, los pedagogos, los psicólogos, hay muchas pruebas que te permiten evaluar la parte de la inteligencia emocional del niño. Estoy de acuerdo que no solamente se trata de evaluar conocimientos, deberíamos de evaluar también actitudes y aptitudes de nuestros jóvenes. Lo que sí difiere un poco es que no se haya tomado en cuenta a los maestros. Yo entiendo, bueno, que hay una disidencia en nuestro estado con la mayoría del sindicato que agremia a los profesores, que sería el de la maestra Esther Gordillo, que no la defiendo en absoluto, ni estoy de acuerdo con ella en nada, pero bueno, si aquí mismo se ha dicho que se formó esta alianza y este programa por la calidad educativa con el sindicato mayoritario, no me meteré a cómo ha obtenido y cómo mantiene esa mayoría, que ahí podemos discutir mucho, pero formalmente y legalmente es el sindicato mayoritario en este país. Entonces el gobierno federal, quien instituye este programa, quien lo impulsa, pues con quien se sienta a dialogar es evidentemente con el sindicato mayoritario. Como cualquier empresa pública o privada, cuando hay 2 o 3 sindicatos en una escuela, en una empresa, pues con quien se signa, con quien se firman los acuerdos, con quien se llega, por mandato legal, ni siquiera es por capricho político, por mandato legal de la ley del trabajo, es con el sindicato que tiene la mayoría. En ese sentido, no se excluye a los profesores. Y entiendo la lógica de la disidencia, de las diferencias que hay en el estado de Michoacán, como en algunas otras secciones, en otros estados, como Oaxaca. Pero el gobierno federal no se saltó a los profesores, signó esta alianza con los profesores y por mandato legal con quien agremia a la mayoría de los profesores. Que nos guste o no nos guste esa dirigencia, que cómo ha obtenido o ha mantenido el poder esa dirigencia, ese será otro tema, pero legalmente es quien tiene la mayoría y quien tiene la toma de nota como sindicato de profesores. Con ellos tenía que firmar la alianza. Que podemos ir haciendo ínsulas y viendo cada estado su diagnóstico político y hacerlo, pues podría ser, habría que discutirlo, no sé si sea lo mejor, pero podría discutirse el tema. Entonces ahí sí no creo que se haya dejado de fuera a los profesores en ese sentido. Ahora, la evaluación universal que se viene ahora es a los profesores. Creo yo evidente que si queremos nuevos resultados en nuestros alumnos, ya sea en conocimientos o en actitudes y aptitudes, es evidente que tenemos que también evaluar a quien los está formando, no solamente al alumno. Tenemos que tener a los mejores profesores en las aulas. Tenemos que evitar que las plazas se vendan. Tenemos que evitar que las plazas se hereden. Y no es, creo yo, violentar el derecho social que tienen los profesores, sino garantizar un bien superior que es el desarrollo de nuestros menores, el desarrollo de nuestros alumnos. Mario. Bueno, en primer lugar, no es una cuestión casada aquí con Juan José. En No, todo caso, son puntos de no, vista sí, y, claro. y teníamos eso es lo bonito, es la libertad de expresar. En cuanto a si ha sido considerado o no el magisterio, nada más ponemos este dato. Antes de desarrollar esta supuesta alianza, antes del 2008, se llevó a cabo lo que la gente de La Gordilla nombró el 4º Congreso Nacional de Educación, y un evento también de índole nacional con padres de familia. Pero ¿qué es lo que estaba avalando este evento? Prácticamente eran las recomendaciones que venía haciendo la OCDE. Si usted toma las recomendaciones de la OCDE y revisa los acuerdos del 4º Congreso, dice, bueno, ¿cuál fue primero, cuál fue después? Prácticamente es una copia tal cual. Una vez que se la presentan al señor Calderón en Los Pinos y bueno, la señora Gordillo pide el apoyo para estos desarrollos, bueno, pues como por arte de magia estas partes se dan. Pero en el evento nacional que encabeza La Gordillo no estaba reflejada la participación de los maestros en su conjunto, porque bueno, en estos eventos y bueno, cuando se mencionó tanto lo de las Hummer, que cómo se coaccionó ahí a los secretarios generales para que apoyaran este tipo de decisiones en función de una política de Estado que había, por un lado. Por otro lado, ya de hace tiempo, prácticamente si no me falla la memoria, fue desde marzo del 2008 cuando la señora Elvester ya perdió su laudo general
y a partir de conciliación arbitraje. Entonces ahí mediante artimañas la misma Secretaría de Conciliación Arbitraje de manera dolosa entrega 4 años más que terminaron en marzo del 2000 de este año. Uh-huh. Entonces nosotros como Movimiento Democrático Magisterial tenemos demandada a la señora primero a la Secretaría de Educación Pública porque firmó un documento con alguien que no tenía el laudo. Demandamos obviamente al Bester Gordillo por estar usurpando una función que no le correspondía. Y en tercer lugar, también demandamos al de conciliación y arbitraje a nivel federal porque efectivamente no puede entregar una toma de nota a alguien que no hay un procedimiento. En la última ocasión que estuvimos con él dijo, bueno, es que la toma de nota se le entregó a ella porque nadie más la había pedido. Bueno, ahí tenemos todo un proceso legal y por cierto, la señora está llamada a comparecer 17 y 18 efectivamente para que entregue cuentas de esa parte. Entonces, no hay un asunto en el que efectivamente los maestros hayan sido tomados en cuenta para desarrollar esta parte. Por otro lado, en lo que se refiere a la participación, y volvemos otra vez al término, luego varios lo toman como un término ambiguo o con varias intencionalidades el asunto de evaluar. Una cosa es evaluar, otra cosa es certificar y nosotros en ningún momento vamos a estar en desacuerdo que este proceso de evaluación, una vez que nosotros hemos diseñado las políticas, podamos participar. Ya en 2 ocasiones hemos desarrollado lo que hemos nombrado el Congreso Estatal de Educación y Cultura. Lo hemos llevado a cabo con padres de familia, con gente de la comunidad, con alumnos de los diferentes niveles. Principalmente han participado alumnos de primaria, de secundarias generales, técnicas y telesecundarias, obviamente autoridades que nos han acompañado para este tipo de discusiones. Ha habido una serie de sugerencias donde ponen en pie cuáles son las propuestas del para qué educar. Y yo creo que al momento que estamos hablando de evaluación tenemos que tocar el término del asunto de la educación. Y entonces es aquí donde también empieza a haber una controversia amplia en el asunto del qué es el educar. Nosotros decimos, en todo caso, en base a los procesos, no lo dice Mario, se lo dice parte de los procesos que como movimiento social tenemos, la educación tiene que ser un proceso en términos de que la población, y cuando digo la población me refiero a todos, vaya resolviendo sus necesidades más elementales, que tiene que ver con el asunto del empleo, la salud, la vivienda, la recreación, entre otras. Entonces, si el proceso educativo no empieza a revisar estas partes, obviamente es un proceso educativo que solamente sirve a la cuestión ideológica y que promueve lo que hoy es muy mentado en los procesos educativos, un acto de movilización social. Porque una vez que tienes cierto rango educativo, tú puedes aspirar a una clase superior. Cuando decimos, bueno, pues esta sociedad en la que vivimos solamente tiene dos clases. Finalmente, las que tienen el poder y las que no tenemos. Y entonces se está hablando de una evaluación desde el poder y no se está hablando de una evaluación desde los que no tenemos el poder. Y entonces en estos ámbitos sí tendremos que ser muy claros. Sí hay un proceso de evaluación, pero debe contemplar a las mayorías. Y sentimos que este proceso de evaluación del cual la ACE viene haciendo alarde es un proceso de exclusión, porque finalmente está contemplado desde los ámbitos del poder. Interesantes reflexiones. Quisiera colocar otro tipo de problemática que implica esta evaluación universal. La OCDE dice que aquel maestro, una vez que se ha sido evaluado, no da con un parámetro o no se ubica dentro de un marco propuesto por la OCDE, ese maestro va a ser excluido. Y esto es muy importante entonces porque ¿qué tanto debajo de esta evaluación universal está la problemática laboral? Es decir, ¿existe o no un problema laboral en cuanto se aplica, en cuanto se certifica al docente, al maestro y a la maestra? ¿Hay un problema laboral en ese sentido? ¿Creen que exista o no existe ese problema laboral? Yo creo que los derechos laborales... Por la idea de la OCDE. Sí, lo entiendo. Yo creo que los derechos laborales, como luchas sociales que se han adquirido en este país y en muchos otros, deben de ser respetados. Empezamos por ahí. Es decir, yo no estaría de acuerdo
en que la evaluación y posterior certificación de un profesor signifique su despido o su permanencia en su cargo. Yo creo que a priori tendría que significar la capacitación del profesor. En todo caso, para estar apto, con capacidades, conocimientos y aptitudes de dar pues la clase que le corresponde, ¿no? Transmitir los conocimientos que le corresponden. O sea, me parece que el tema de la propia evaluación y de la certificación nos permitiría capacitar al profesor, pero no de manera generalizada, o sea, sino de manera mucho más puntual, mucho más direccionada, con un diagnóstico mucho más claro y mucho más direccionada hacia lo que requiere el sistema educativo. En ese sentido, y lo voy a decir claramente, debo reconocer que en muchas ocasiones el propio diagnóstico del sistema educativo pues se hace desde una cúpula que detenta el poder, ¿no? En eso estoy de acuerdo. Pero tampoco estoy tan seguro que el diagnóstico y sobre todo la toma de decisión del rumbo que debe llevar el sistema educativo deba masificarse. Porque entonces vamos a tener tantas opiniones y tantos rumbos como ideologías, como secciones, como pretensiones, como intereses haya. Me parece que desde luego el diagnóstico puede ser democrático, puede ser amplio. Sin embargo, me parece que la toma de decisión del rumbo que debe tomar un sistema educativo se debe de tomar desde las autoridades educativas con coparticipación y responsabilidad de los demás sectores, pero pues si las autoridades no son las que determinan el rumbo, pues entonces ¿para qué las elegimos o para qué las tenemos? ¿No? Pues no tengamos autoridades y que cada quien determine su rumbo. Creo por ese lado. Insisto, creo que los derechos laborales no deberían estar supeditados a esta situación de ninguna forma. Sé que hay una corriente importante y el modelo económico también imperante y una cosmovisión ahí globalizadora pareciera que nos empuja y nos obliga a esta situación. Habrá que defenderla, habrá que poner sus límites y sobre todo, si bien hay lineamientos rectores que ha generado la OCDE, pues habría que adaptarlos. O sea, a ver, Finlandia no es México, Suecia no es México, el propio España no es México, y en propio Latinoamérica hay una gran diversificación de culturas, de ideologías. O sea, habría que adaptar estos propios proyectos, estas propias metas que se ha puesto la OCDE o los propios objetivos del milenio, pues a la idiosincrasia de cada uno de los países, ¿no? O sea, hay que adaptarlos, no copiarlos. En ese sentido, bueno, habrá que defender los derechos laborales de los profesores, pero sí es una gran oportunidad para poder direccionar la capacitación, para poder tener un diagnóstico mucho más claro y mejorar nuestro sistema educativo. Mario. Sí, bueno, y también considerando un punto que mencionaba Juan José en torno de que el asunto de los recursos no había que traficarlos, venderlos y todas estas partes. Estamos de acuerdo que debe de haber un asunto de diseño a más largo plazo. Sí. Nosotros participando en la mesa técnica con que es una de las mesas con las que se está trabajando con la Secretaría de Educación Pública, venimos haciendo este trabajo de análisis de precisamente de la crítica a la ACE para cómo vamos construyendo un modelo desde el Estado. Y una de las partes en la cual comentábamos, si es necesario un diseño a más largo plazo. No podemos de golpe y porrazo aplicar, o no se debe de aplicar, mejor dicho, el asunto de enlace de manera tajante. Primero porque, bueno, como movimiento tenemos el acuerdo de que esto no lo vamos a permitir, no en un acto de intolerancia o prepotencia, sino tiene que ver con un asunto de acto de conciencia sobre este tipo de cosas, pero debe de haber un mayor diseño. Comentábamos en la mesa, por la cantidad de población, los índices poblacionales donde más está, hay más en estos momentos, se habla del nivel de secundaria y del nivel medio superior, es donde más está. Y obviamente son en los niveles donde pocos maestros existen. Es más, no existen escuelas que se dediquen exclusivamente a la formación de maestros para el nivel medio superior y superior, y en secundarias existen un poco, pero no son lo suficientes. Hablamos de que debe haber una política de diseño, debe de ser un asunto de prevención, es decir,
hoy en el año 2012, ¿cuál es la población que vamos a tener, digamos, para el 2018, 2020 en edad preescolar, en edad primaria, en edad secundaria? Desafortunadamente vienen los gobiernos, ¿no?, de 4, de 6 años, toca, y entonces no alcanza a haber una política de diseño general. Y esto lo menciono porque, bueno, el caso que sucedió con los muchachos de Tiripetío, o lo que incluso está sucediendo ahorita con los muchachos de la universidad, debe de tener un asunto de proyección más amplia. Efectivamente, ¿cuáles son los campos que se ocupa cubrir? Y obviamente, cuando nosotros decimos, una vez que un maestro está capacitado de acuerdo a los programas de formación en las escuelas normales, debe de haber una proyección. ¿A cuántos años? Es decir, para el 2018, ¿cuántos maestros de preescolar, cuántos de primaria, cuántos de secundaria requerimos? Y debe de haber un desarrollo ahí. Nosotros como sección 18, como movimiento, no estamos en contra de esto. Es algo que se debe de prevenir. Pero cuando se quiere insertar las políticas de manera atajante, sin haber consenso, sin haber diseños, pues son maneras que no se previeron en su momento. Entonces, en esa parte es necesario. Y es cuando se presentan los actos precisamente de corrupción, de venta de plazas, porque obviamente la gente lo que quiere asegurar es una forma de vida. Y así le digan 1 o 1000 cosas, mientras esto no esté garantizado, no solo en el magisterio. Luego, lo que sí molesta un poco es que se dice en el asunto del magisterio, pero por ejemplo no se dice nada con los de Comisión Federal de Electricidad, que eso claro, sí es un acto, ellos dicen común, que les pagan, no pagan ni siquiera luz, y ellos no son blanco de esta descalificación del cual estamos siendo partes. Entonces debe de haber un diseño adecuado en función de los participantes. Obvio, no podemos tener a todos los habitantes de Michoacán, es imposible juntarlos. Cuando nosotros hicimos el evento de educación y cultura a nivel estatal y desarrollamos eventos municipales, regionales, y había una representación con la cual se participó aquí en el evento de cerca de 5,000 elementos, que tampoco es sencillo tomar decisiones con esos 5,000 elementos. Nosotros en nuestra propuesta de ley estatal de educación que presentamos al Congreso del Estado hablábamos de de una comisión, resultado de ese congreso, donde fueran tomando las decisiones y obviamente haciendo las propuestas más adecuadas. Pero veníamos de un asunto de discutir en varios momentos, es difícil tenerlo. Hay una estructura y una forma de gobierno que, bueno, hay que tomarlo en cuenta, o debe ser tomado en cuenta por la estructura que tenemos. Luego habría que discutir si es la mejor forma de gobierno o no. Ese no es tema de esta mesa. Pero entonces vayamos construyendo los mecanismos en la medida que la gente se sienta tomada en cuenta, que sus decisiones sean tomadas en cuenta. Yo creo que esta es parte de los consensos sociales y una forma de ir haciendo gobierno, nosotros decimos. En todo caso, es un diseño, es un asunto de participación, es un asunto de construcción, nosotros decimos que colectiva, hacia el bien común, o hacia lo que nosotros decimos el buen vivir, en términos de cómo vamos resolviendo las necesidades de todos y no de unos cuantos en este modelo que hoy se antoja muy desigual. Para ir, me parece que es muy importante. Aquí hay una coincidencia, es decir, toda política educativa primero debe respetar los derechos, las conquistas sindicales. Esto es importantísimo. Y lo otro es una reflexión de ambos sobre hoy la necesidad de la democratización de este Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y qué se piensa sobre la conducción hoy de este sindicato, que incluso la misma Josefina Vázquez Mota ha hecho unas críticas muy fuertes al Bester Gordillo y su candidato, y yo creo que muchísima gente hace este cuestionamiento. ¿Cómo podemos nosotros, de hecho hay grupos disidentes al interior del sindicato que han luchado por la democratización? ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Es necesaria esa democratización como una necesidad para realmente recuperar el campo educativo y que efectivamente el responsable sea el Estado mexicano? ¿Qué piensan al respecto? Sí, maestro. Yo antes que nada, coincidir, tiene toda la razón. El ejemplo que se puso sobre la corrupción en plazas fue por la mesa, pero efectivamente es un lastre que abarca a muchas áreas y dependencias del Estado, y yo creo que se debe de
en todo caso verificar los perfiles. Entonces nada, coincidir con usted en lo que dice, ¿no? O sea, no se debe de estigmatizar en este sentido a los profesores. Es una situación, una práctica que se da en muchas otras partes y no solo en el sindicato, y habría que irla más bien, como usted dice, garantizar otras posibilidades de desarrollo económico y personal de todas nuestras personas, de todos nuestros ciudadanos, para que no caigan en esta necesidad de estar adquiriendo estos espacios, ¿no? En todas las áreas. Respecto a la vida sindical del gremio de los profesores, evidentemente el maestro sabrá mucho más que yo. Yo, desde lo que podemos ver, de lo que observamos, pues efectivamente se ocupa democratizar, se ocupa renovar esa dirigencia nacional. Yo en lo particular soy muy respetuoso de los procesos sindicales, de los procesos de toma de decisiones de los gremios. Yo creo que el Estado no tiene por qué intervenir para nada, ni a favor ni en contra de cierto grupo que esté afín o no afín de su ideología, independientemente de qué gobierno sea, azul, rojo, amarillo, lo que sea. Me parece que el Estado como tal, el gobierno como tal, no debe intervenir en absoluto en la vida sindical. Pero tampoco dejar la responsabilidad que le corresponde al Estado en manos de claro que no. Hay una toma de decisiones que le corresponde al Estado, que tiene que hacer, pero esa toma de decisiones no puede invadir la vida interna de un gremio, del sindicato. O sea, una cosa es el diseño de políticas públicas, la ejecución de las políticas públicas, y ahí, en el actual contexto democrático, pues tomar en cuenta y escuchar a todas las voces es importantísimo. Pero al final, quien ejecuta la política pública, pues debe de ser el Estado, el gobierno, desde luego. Sin embargo, me parece que el gobierno debe ser muy respetuoso de las decisiones internas del sindicato, de cómo se estructura, de cómo toma sus decisiones, de cómo elige a sus liderazgos, a la dirección que toma. Me parece que debe ser muy respetuoso. Específicamente en el Sindicato Nacional de Profesores debe de haber una renovación ya de la dirigencia nacional. Se ha enquistado el poder, se ha enquistado las malas prácticas, es prácticamente una mafia la cúpula de este sindicato, y me parece que desde abajo, desde las disidencias, deben de ser escuchadas, y en todo caso ahí sí la mayoría de los agremiados pues tomar una decisión si sigue por ese rumbo o cambia de rumbo hacia un rumbo más democrático, más plural, pero sobre todo más consciente de la necesidad del desarrollo educativo de nuestro país. Y si cambia de rumbo hacia una dirigencia menos chantajista en intereses económicos y mucho más clara en los intereses educativos. Porque ahí podremos tener diferencias, pero yo creo que si se siente el gobierno, cualquiera, a discutir sobre el rumbo educativo, sobre las maneras de evaluar, tarde o temprano se podrá llegar a un consenso, a mínimos de consenso. El problema es cuando el sindicato hace chantajes económicos, chantajes políticos y chantajes de votantes. Claro. Ese es el gran problema, porque entonces pierde su objetivo, su naturaleza. Un sindicato está diseñado para la defensa de los intereses de sus agremiados, por definición. 20 segundos. Perdón. Bien. Bueno, el planteamiento de nosotros como movimiento democrático estatal y nacional es efectivamente la democratización del sindicato, como la expulsión de Bester Gordillo, y bueno, con eso queremos concluir. Exacto. Bueno, pues les agradecemos su presencia. Esperemos que no sea la última vez y lo esperamos la próxima aquí con Samuel.